El cerdo de mi abuelo. Hola gato siniestro, el cerdo de mi abuelo siempre fue distinto desde que yo era chico, porque no gruñía como los demás, ni comía con ansias, sino que se quedaba quieto mirando a las personas, y mi abuelo decía que era un animal inteligente, pero había algo en su mirada que no era de cerdo, sino de alguien que entiende demasiado. El corral quedaba al fondo del terreno, cerca del monte, y por las noches se escuchaban ruidos raros, como pasos lentos alrededor del chiquero. Con los meses el cerdo empezó a crecer más de lo normal, se volvió grueso, pesado, con la espalda torcida, como si algo le pesara por dentro, y a veces cuando mi abuelo entraba a darle de comer, yo escuchaba que le hablaba en voz baja, como si conversara con una persona. Una madrugada me despertó un grito corto, ahogado, y al asomarme por la ventana vi a mi abuelo de rodillas frente al corral, con las manos temblando, mientras el cerdo estaba parado sobre las patas traseras, apoyando el hocico en su hombro, como si le susurrara algo al oído. Al verme mi abuelo gritó que entrara a la casa, y cerrara todo, que no mirara atrás, y recién ahí noté que el cerdo tenía sangre fresca en el hocico, pero no suya. Al día siguiente un vecino apareció muerto cerca del monte, con el cuerpo abierto, como si algo lo hubiera escarbado por dentro, y mi abuelo no dijo nada, solo se quedó sentado mirando al corral, sin parpadear. Desde entonces cada noche el cerdo chillaba bajito, como si llamara a alguien, y siempre después de eso algún animal del campo aparecía muerto, sin marcas claras, solo vacío por dentro. Mi abuelo comenzó a enfermarse, se volvió flaco, pálido, caminaba doblado, y decía que el cerdo le pedía cosas, que primero era comida, luego eran animales, y ahora nombres. Una noche escuché a mi abuelo decirle que ya no podía más, que dejara de pedirle, y el cerdo respondió con un sonido que no era de animal, y desde ese momento sentí que algo había cambiado en el aire. A la semana siguiente mi abuelo no despertó, y cuando intentamos sacarlo de la cama, su cuerpo estaba seco, liviano, como si se hubiera drenado solo por dentro. Esa misma noche el cerdo rompió el corral con una fuerza que no tenía sentido, y caminó hasta la casa con pasos lentos, pesados, dejando marcas profundas en la tierra mojada. Me escondí debajo de la cama, escuchando cómo su cuerpo rozaba las paredes, cómo olfateaba los muebles, hasta detenerse frente a la pieza de mi abuelo vacía. Lo escuché chillar bajito, de una forma triste, arrastrada, y luego sentí que algo goteaba desde el techo, como si la casa misma estuviera sudando sangre. Al amanecer salí y vi al cerdo acostado en la cama de mi abuelo, con la panza inflada, respirando lento, y por primera vez noté que su panza se movía, como si algo respirara también desde adentro. Pasaron los días, y cada noche alguien del pueblo dejaba de volver a su casa, y cada mañana el cerdo estaba